Vamos a Mateo, capítulo 12. Vamos a Mateo, capítulo 12. Y vamos a ubicarnos dentro de lo que hemos empezado a hablar. Vamos a hablar de esta sección. Dentro del capítulo 12, recordemos que Jesús está confrontando a los fariseos y estamos en esta sección que titulamos Los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo, ¿no? Y recordemos que esto a su vez lo habíamos dividido, como vimos anteriormente. En primer lugar, íbamos a tocar primero, Satanás nos expulsa a sí mismo, versículos 25 al 30. Segundo, consecuencias de la blasfemia, versículos 31 al versículo 32. Y tercero, la lengua como expresión del corazón, versículo 33 al versículo 37. Entonces, vamos a considerar esta sección. En primer lugar, Satanás no se expulsa a sí mismo. Versículos 25 al versículo 26 nos ubicamos dentro de Mateo, capítulo 12. Dice allí, bueno, habíamos hablado de la liberación, ¿no? Desde el versículo 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Recordemos que habíamos visto las dos reacciones, ¿no? La reacción, en primer lugar, del pueblo en general. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? La reacción del pueblo, pues dijo, ¿será este el hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Fue la reacción de los del pueblo, ¿no? Del común. Y por otra parte, hablábamos también de la reacción de los fariseos, ¿sí? Y la reacción de los fariseos, entonces, ¿cuál fue? Pues atribuyéndole las obras de Jesús al maligno. Y entonces dice allí el versículo 24, precisamente, que los fariseos atribuyen esto a Belcebú, príncipe de los demonios. Esto fue algo similar a lo que nosotros vimos en Mateo, capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 34. Después de que el Señor Jesús también sana precisamente allí a un mudo que estaba endemoniado. ¿Qué dijeron los fariseos? Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, los judíos en otro momento decían, en su insensatez y en su celo religioso, ¿quiénes? Los fariseos decían que tenía demonio. En otra ocasión los judíos llegaron a ese punto, ¿sí? Llegaron a ese punto y lo encontramos en pasajes como Juan capítulo 7. Tranquilos, dejemos ya. Juan capítulo 7, versículo 20. Miramos allí precisamente en Juan 7, 20.
cuando los judíos en otra ocasión también dijeron lo siguiente. Respondiendo la multitud la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Eso dijeron los judíos del Señor Jesús, ¿no? Y son serios estos argumentos y serias estas acusaciones, ¿no? Uno diría, pero si es el Hijo de Dios, si todos estos milagros hizo, ¿cómo es posible que la gente hable de esa manera, no? Pero así hablaron. En Juan capítulo 8, versículo 48 también, vemos allí, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Imagínense, al propio Hijo de Dios le dijeron esto. Ahí más adelante en el versículo 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. También Juan capítulo 10, versículo 20, o sea, varias veces los judíos en Juan relata que osadamente hablan contra Jesús. En capítulo 10, versículo 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Eso dijeron del Hijo de Dios. Ahora, esto también lo dijeron de Juan. Si lo dicen del Hijo de Dios, imagínense qué no van a decir de sus seguidores. Si eso hicieron con la rama verde, dijo el Señor en una ocasión, cuando iba a ser crucificado, si eso hicieron con la rama verde, ¿qué no harán con la rama seca, no? Con el leño. Y vemos también que de Juan, como ya habíamos notado en el capítulo 11, versículo 18, dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Eso dijeron de Juan. Y dése cuenta que era todo lo contrario, porque desde su nacimiento dice que es lleno del Espíritu Santo. Entonces, este argumento que evidencia de parte de los que afirmaban eso, volviendo a Mateo capítulo 12, que dice que el Señor echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué evidenciaba eso? Eso evidenciaba el orgullo que había en ellos, evidenciaba la envidia y la desesperación, ¿no? Manifestaba entonces esto, la envidia y la desesperación. ¿Por qué desesperación? Porque ellos, con tal de persuadir al pueblo y con tal de no perder su influencia delante del pueblo, se atrevieron deliberadamente a afirmar esto. ¿Por qué? ¿Qué significa deliberadamente? Teniendo todos los argumentos y viendo todas las evidencias, ellos afirman algo insensato, ¿sí? En un intento desesperado por no perder su influencia y su posición. Esto se me hace, no sé, cuando yo leía esto, como para que lo entendamos un poquito en términos cotidianos o actuales, cuando se está jugando un partido de fútbol y un equipo está perdiendo. Y al verse perdiendo, los jugadores pierden la cabeza, saben que van perdiendo, ¿sí? Y entonces comienzan a realizar una cantidad de cosas, comienzan a pelear con el árbitro, comienzan a pelear con los otros jugadores, se hacen expulsar, ya no manejan el juego con táctica, ya no lo hacen porque están desesperados y simplemente cogen el balón y lo patean adelante. Si se ha dado cuenta de esos partidos cuando hasta el arquero se hace allá adelante porque ya están completamente desesperados, van a perder. En este caso, los fariseos no pensaban con cabeza fría, estaban desesperados porque veían cómo el Señor pues mostraba por una parte que Él era el Cristo mediante su enseñanza, ya habíamos dicho, mediante su poder, y por otra parte pues los fariseos perdían su influencia, ¿no? Entonces comentaba Parthein Rips, este comentarista o estos comentaristas dicen lo siguiente, abro comillas, es probable que la respuesta correcta es que ellos dijeron esto
por causa de su desesperación de la cual estábamos hablando. ¿Qué otra cosa podían hacer? Jesús estaba destruyendo su influencia y por eso disminuyendo su control sobre el pueblo. No podían negar que Jesús hacía milagros porque eran muchos, eran estupendos y maravillosos y había muchos testigos. Entonces, ¿qué hacer? Les quedaron solamente dos alternativas. Primero, admitir que Jesús hacía milagros por el poder de Dios y humillarse delante de él, o, en segundo lugar, atribuir sus milagros al diablo, diciendo que Jesús estaba aliado con Satanás, comisionado por él y vestido del poder diabólico. Entonces, ellos tenían dos alternativas. La primera era sensata, pero ellos en su orgullo, en su envidia y en su desesperación no estuvieron dispuestos, ¿no? Y yo creo que esta también es una advertencia para nosotros, para que nosotros, en medio de nuestra condición, no nos dejemos llenar de orgullo y de envidia, porque estas cosas, junto con la desesperación, pues no nos dejan pensar con sensatez. La envidia y el orgullo hacen desviar la razón, ¿no? Hacen perder la razón. Esto también me acuerda de Hitler. Llegó un momento en que Hitler quizás se creería invencible y comenzó a tomar decisiones que no eran estratégicas, que no eran sensatas, que no eran militarmente correctas, y muchas de esas jugadas y de esos movimientos le hicieron perder la guerra. Gracias a Dios. El mundo, pues, si así nomás como está el mundo hoy, ¿cómo sería donde los nazis hubiesen dominado Europa con esa mentalidad de raza superior y esa persecución al pueblo de Dios? ¿Qué hubiese sido? Pero este hombre, en medio de su orgullo y de su envidia, no pensó con sensatez. Yo creo que cuando el ser humano cae en orgullo, en envidia, y además de eso resiste la voz de Dios y resiste los argumentos dados por Dios, las evidencias dadas por el Señor, entonces caemos en insensatez. Una persona que rechaza entonces las evidencias de Jesús, ¿como cuáles? De que él sí Hacía milagros, de que él es el Cristo de que él enseñaba, y que el Cristo mostró reverencia. tenía el poder, los milagros y la enseñanza, ¿cierto? Y su testimonio de vida. ¿Se acuerda que también habíamos hablado? Todo esto nos mostraba que Jesús tenía el poder suficiente, ¿cierto? Las evidencias suficientes. Pero cuando una persona rechaza deliberadamente, cínicamente, conscientemente estas cosas, entonces definitivamente esta persona cae en insensatez, que fue lo que pasó con los fariseos, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consistió la respuesta de Jesús. En primer lugar, Satanás no se expulsa a sí mismo. Versículos 25 al versículo 30. Versículos 25 al versículo 30. ¿Cierto? Entonces vamos a considerar desde el versículo 25 al versículo 26. Dice allí: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, vemos aquí, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Les dijo, ¿qué quiere decir con los pensamientos de ellos? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Su omnisciencia. Una vez más vemos demostrar la omnisciencia del Señor Jesús. Esto nos muestra que Él es Dios, como lo vimos en el capítulo 9, versículo 4, y como lo vimos en Lucas 6, 8. Hace poco lo vimos cuando estábamos en la sección del día de reposo. Dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos y partiendo de los pensamientos de ellos, entonces les habló al respecto, ¿no? Les mostró y les dijo, dice, de acuerdo a lo que ellos estaban diciendo, pensando, ¿no? Entonces, ¿a qué apela el Señor
cuando dice que Satanás nos expulsa a sí mismo. Está apelando al sentido común. ¿Cómo un ejército se destruye a sí mismo? ¿Cierto? No es sensato. El Señor apela al sentido común, colocando ejemplos prácticos de reinos, ejemplos prácticos de ciudades o de casas, ¿sí? Para demostrar también que es inconsistente que Satanás luchara contra sí mismo. ¿Eso significa que no pasa en la realidad? ¿Pasa o no pasa en la realidad eso? Sí pasa, Sí pasa, por ejemplo. porque las personas que están del lado de Satanás pelean entre sí mismas, ellas. Las personas que pelean del lado de... O sea, hay las disensiones, las guerras, todo eso viene por culpa de Satanás. Bueno, sí, pero Satanás en últimas está orquestando todo ese trabajo con sus huestes, ¿cierto? Para sus propios propósitos, pero no estamos viendo ahí que Satanás esté peleando contra él mismo. Ha sucedido en la realidad. Esto me hace acordar lo que pasó en Colombia. Perdón, ¿está apagado acá? No, señorita, no sé, no sé. Me hizo... Esto me hace acordar... Eso está difícil. Uy, Se toca con una pinza. Toca con una pinza. esto me hace acordar la patria boba. ¿Se acuerda de la patria boba? Es que yo le iba a decir. ¿Se acuerda la patria boba? Sí, patria baja. ¿En qué consistió la patria boba? Resulta que los criollos, estamos hablando por el año 1810 en nuestra patria, expulsaron a los españoles y en vez de organizarse comenzaron a pelear entre ellos. Entre los mismos criollos comenzaron a pelear para ver quién tomaba el control y no se lograron poner de acuerdo. Finalmente, ellos al no ponerse de acuerdo, los españoles volvieron y el pacificador Morillo, que llamaron, pues vino y retomó otra vez el control del virreinato de la Nueva Granada. Entonces, al ver eso, como estamos constatando, pues resulta que ellos perdieron, en últimas perdieron. No hubo pues esa sensatez, gracias. No, pero ahorita no porque lo dañamos. Desespero Es que, gracias. Démosla ahí ahorita. yo iba a decir es, sí, sí hay divisiones en la raza humana, sí, de que hay grupos. Sí hay divisiones en la raza humana. Que digamos, pero Satanás no puede echar fuera a Satanás. Pero en el reino de las tinieblas, Satanás coordinadamente trabaja con sus huestes. Y él mismo no va a trabajar en contra de sus propios propósitos porque no le conviene. Porque no le conviene. Es que él mismo está atado. Entonces, al ver esta situación, entonces, en medio de todo esto, pues no permanece ninguna casa, ¿no? No permaneció la patria boba, porque no se pusieron de acuerdo entre ellos. Y eso fue facilitar al enemigo que retomara otra vez el terreno que había cedido. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Venezuela. Una de las cosas por las cuales quizá la dictadura no ha caído es que la oposición está dividida, o por lo menos así fue en una época. Pero no así Satanás. Satanás no cae, digamos, en ese grado de insensatez. Ahora, no estoy elogiando a Satanás, pero quiero decir que Satanás, como lo vamos a mirar, es astuto. Es astuto, la Biblia lo menciona, es decir, no podemos ignorar que Satanás es astuto, que tiene una sabiduría. Recordemos la naturaleza de la sabiduría de Satanás, como es terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica. Entonces, al ver esta situación, nosotros entonces vemos que Satanás no pelea contra sí mismo. El Señor
pone este ejemplo práctico, ¿cierto? De ciudades, de reinos o de casas para demostrar que es inconsciente, es inconsistente que Satanás luche contra él mismo. Y como decía un comentarista, ¿desde cuándo hace buenas obras Satanás? Es decir, ¿desde cuándo él mismo expulsa demonios? Señor. Es que el reino de Dios sí tiene unidad y el de Satanás está dividido, muy dividido. No, estamos es leyendo que Satanás no pelea contra Satanás. Satanás no pelea contra Satanás. Es lo que estamos leyendo. Es que Satanás es envidioso y la envidia es una pelea. Sí, pero en el reino de las tinieblas, para él llevar a cabo sus propósitos, pues no va a pelear, digamos, contra él mismo. Es decir, él no expulsa a un demonio porque pues le convenía más que el demonio estuviese en esa persona. Entonces, si lo expulsa, como dice este comentarista, pues ¿desde cuándo hace buenas obras Satanás? Y alguien dirá, bueno, y habíamos comentado los exorcistas católicos y todas estas personas que si se supone que la Iglesia Católica está influenciada, de acuerdo a lo que estamos viendo y las evidencias, por el poder de las tinieblas. Entonces, ¿cómo es posible que de allí hayan personas que exorcizan? Bueno, ya hemos dicho que Satanás sí hace un show. Y como lo contaba el doctor Alberto Rivera, un ex cura jesuita, él contaba este tipo de cosas, que en uno de esa serie de historias de Chick Publications, nos muestra cómo pues, había como una mímica ahí del enemigo, haciendo creer que una persona era liberada, pero era como un intercambio de espíritus. Bien, bueno, vamos entonces a seguir mencionando estas cosas, ¿no? La Escritura no presenta a Satanás como un ingenuo o como un insensato. Satanás, a diferencia de los seres humanos en este sentido, más bien es astuto y es engañador. O sea que Satanás no va a pues, tomar cosas absurdas, no va a tomar decisiones absurdas o contradictorias para que sus planes se caigan. Ahora, que si Satanás es inteligente, tiene un grado de inteligencia, sí. Para mí que tiene un grado de inteligencia porque la Escritura lo muestra. Pero lo que dice la palabra de Dios es que la inteligencia es ser apartado del mal. Sí, pero es que cuando hablamos de Satanás como, bueno, sí, usted dice que la inteligencia es apartarse del mal, pero en el sentido que estamos hablando, Satanás sí tiene un grado de inteligencia, es decir, tiene un grado de astucia o inteligencia para tratar de llevar a cabo sus planes. Vamos a verlo, vamos a ver qué dice la Escritura, ¿sí? Vamos a mirar lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 3, versículo 3, tanto Reina Valera como Nueva Versión Internacional dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miremos más adelante. Job capítulo 1, versículo 9 al 11. Job capítulo 1, versículo 9 al 11. Sí, Señor. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Porque el Señor decía delante de Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cierto? Que no hay otro como él. Y él dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Dice el versículo 10, ¿no le has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, estamos viendo precisamente cómo
el diablo levanta un argumento para que Dios quite, por así decirlo, la protección que tiene sobre Job. Entonces allí usó de astucia. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice el versículo 11 en una versión internacional, no ignoramos sus artimañas. No ignoramos sus artimañas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 9 al 11. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 11. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Satanás viene a engañar, dice, con todo tipo de prodigios mentirosos, con todo engaño, con todo engaño. También vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, cómo el dragón también engaña a las personas a través de las bestias. La bestia del falso profeta, vemos en Apocalipsis 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Entonces, engaña. Cuando tentó a Jesús en el desierto, ahí se dice. Apocalipsis, sí señor, Apocalipsis 20 del 7 al 8. ¿Cómo será el engaño y la astucia, las artimañas de Satanás que logra engañar a muchos que durante el milenio disfrutaron de la prosperidad del reino del Señor durante ese periodo, o disfrutarán, porque es un hecho futuro? Dice allí en Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces engaña. Conclusión, Satanás tiene un grado de intelecto y usa de este para engañar, para realizar artimañas o para tramar artimañas, engaños, con tal de persuadir al ser humano. Para poder llegar a hacer eso tiene que tener un grado de conocimiento, un grado de intelecto. Y ahora no es de extrañar porque Satanás en su momento fue el querubín protector, sino que ahora usa de ese intelecto y de esa razón para engañar. Ahora, la sensatez en cuanto al ser humano se refiere, y la inteligencia de la cual ahorita don Héctor mencionaba, porque así lo dice la Biblia, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos, y el conocimiento, el apartarse del mal es la inteligencia, ¿sí? Pero en cuanto vemos a Satanás, sí tiene un grado de intelecto, tiene un grado de razón, y lo tiene distorsionado y lo usa para mal. Entonces, por ejemplo, para levantar algo como la evolución, porque la evolución básicamente es sacar a Dios de la escena, y el Dios entonces en ese sentido sería el azar, haciendo que las especies evolucionen, pero sin la intervención de inteligencia, sin la intervención de un diseño divino. Entonces Satanás debe tener un grado de razón y de conocimiento para poder pues estimular e instar a los hombres a que levanten ese tipo de cosas. Por eso la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán estas personas con doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Entonces no podemos ignorar que Satanás usa de astucia para engañar y levantar argumentos falsos, ¿no? Entonces, si Satanás es astuto,
Si Satanás tiene un grado de intelecto, entonces no es sensato decir que Satanás pelea contra Satanás. Es insensato. Es insensato decir eso, según lo que estamos viendo en la Biblia. Bien. Entonces ya aclaramos que Satanás es astuto, es engañador, tiene un grado de intelecto, de conocimiento, pero lo usa para mal. Lo usa para sus propósitos egoístas. ¿Bien? Bien, vamos entonces a considerar la insensatez de los fariseos. O sea, ya hablamos de que Satanás es astuto, pero por otra parte la insensatez de los fariseos. Vea que los fariseos en su dureza, recordemos, ellos estaban llenos de orgullo, de envidia, de desesperación. Y en esta condición ellos no podían negar las señales que hizo Jesús, pero llegaron al punto más bajo. Justificaron esas señales diciendo que provenían de Belcebú, es decir, del príncipe de los demonios. Y parece que Belcebú, ya habíamos mencionado, que es una palabra que en el original parecía ser Baal-Zebú, es decir, el dios Baal que espantaba las moscas de los filisteos, de Cron, o sea, como era el dios de las moscas, podía espantarlas de sus territorios. Entonces ellos le pedían que expulsara a esas moscas, a este Dios, que expulsara las moscas de esos territorios. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 10, ¿recuerda? Ahora, con respecto a esto, sigue comentando Partain Rips, abro comillas, pero no entendieron lo ilógico de decir que Satanás echaba fuera a Satanás. Recuérdese que estaban desesperados y por eso no eran razonables. Recordemos que el orgullo y la envidia quitan la razón de la persona. Quitan la razón de la persona. Un ejemplo en la Biblia es Nabucodonosor. Nabucodonosor había perdido la sensatez al decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Y comenzó a ensalzarse a él mismo. Y resulta que Dios lo puso en el campo como una bestia. Por 7 tiempos, por 7 años estuvo como una bestia. Y al final dice que su razón le fue devuelta. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo o por qué Dios hizo eso? Debido a que él se vio a él mismo, a que él, lleno de orgullo, comenzó a considerarse a él mismo, ¿sí? Y Dios entonces trajo juicio sobre él. ¿A qué voy con esto? Que cuando hay envidia, cuando hay orgullo en nuestro corazón, entonces hay insensatez, como también hubo orgullo, envidia y por consiguiente desesperación, porque ellos no querían perder la influencia del pueblo o que tenían sobre el pueblo, ¿sí? Entonces trataron desesperadamente de justificar esos milagros que eran evidentes, pero los comenzaron a justificar de otra manera, ¿no? Para no aceptarlo, ¿sí? Entonces, así es la oposición contra Dios en toda época. Todo argumento contra Dios, contra Cristo, contra el Evangelio, contra la iglesia, es argumento ilógico. Sin embargo, los falsos maestros no se preocupan por esto porque su único propósito es triunfar sobre la verdad. Y para lograr su propósito emplean todas las armas carnales. Dice porque hemos de derribar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces esto nos recuerda, por ejemplo, a aquellos que niegan la existencia de Dios y niegan el actuar de Dios en el universo, la huella de Dios en el universo, la armonía y cómo las leyes de la física, la matemática, todo nos habla de un diseño inteligente. Y a partir del prejuicio de que no existe Dios, elaboran argumentos. Aunque las evidencias muestren ante sus ojos lo contrario, ellos elaboran argumentos. Y así parece, ¿no? Cuando una persona está en insensatez, está en orgullo, entonces trata de sostenerse en lo que él cree que es, pero y a pesar de que le manifiesten que eso no es así, en su orgullo pretende defender las cosas, ¿no? Entonces es absurdo, ¿no? Es absurdo. Yo me acuerdo hace muchos años, volviendo un poquito al deporte, cuando Once Caldas
El equipo de Manizales ganó la Copa Libertadores. En ese entonces Boca Juniors perdió y el entrenador era Carlos Bianchi. Y cuando se dio la premiación, ellos no quedaron en la premiación, ellos estaban acostumbrados a ganar y no ganaron esa vez, perdieron contra un equipo prácticamente que no tenía el nivel futbolístico. Lo que hizo Once Caldas fue más estratégico, defenderse, contraatacar, en fin, ¿sí? Pero no tenían la calidad futbolística de este equipo argentino. Y no es que yo esté en contra de los argentinos, sino estoy dando un caso específico que sucedió. En Colombia también podrá existir, ¿cierto? Pero recuerdo en ese momento ese. Y cuando le preguntaron por qué no se quedó en la premiación, dijo, yo no sabía que al segundo le daban premio. Eso fue lo que él contestó. Ay, yo no sabía que al segundo le daban premio. Porque siempre dan de primero. Porque como eran los primeros, supuestamente, entonces como mal perdedor, no involucra a los demás jugadores, pero como mal perdedor, pues no se quedó. O sea, en su orgullo también habló en insensatez. Como un técnico tan experimentado y de tantos años, no sé si fue jugador, creo que también lo fue, y llega a decir algo así como tan insensato. No tenía sensatez, pero era el orgullo el que lo hacía hablar con esa insensatez, ¿no? No aceptó. Entonces, yo creo que eso también fue para burlas, lo que dijo. ¿Bien? Entonces, lo que estamos viendo acá, el orgullo trae insensatez, algo de lo cual nos tenemos que guardar también, ¿sí? Entonces, versículo 27, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Quiénes eran los hijos de los fariseos? Bueno, aquí estamos hablando de aquellos discípulos o partidarios de ellos que tenían como el aval de la religión para expulsar demonios. Entonces, si los fariseos decían que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú, entonces también ellos cuestionarían lo que sus propios seguidores hacían. Si ellos expulsaban los demonios, ¿en nombre de quién lo hacían entonces? Si Jesús lo hacía por Belcebú, entonces ¿por quién? Sus hijos. Entonces, al acusar a Jesús, ¿están acusando de paso a quiénes? A sus hijos, o sea, aquellos que eran seguidores también de los fariseos o sus partidarios o personas que tenían el aval, ¿cierto? Y eran parte del grupo de los fariseos, ¿no? Entonces, es lo que básicamente el Señor está diciendo acá. Es decir, está desvirtuándolo, está dejando en vergüenza. En primer lugar, Satanás no pelea contra sí mismo. En segundo lugar, si yo echo fuera a los demonios, dijo el Señor por Satanás, entonces, ¿por quién los echan? Sus hijos. Versículo 28. Versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, una vez desvirtuada la inconsistencia de las acusaciones de los fariseos, que era algo absurdo lo que ellos estaban diciendo, Jesús procede a mencionar que esto es evidencia de que Jesús es el Mesías. Es decir, si el Señor por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ya nos dimos cuenta que Satanás no echa fuera a Satanás, o sea que eso no era una obra del diablo, sino era una obra del Espíritu Santo, expulsando esos demonios. Entonces, por el Espíritu de Dios, Jesús echando los demonios, más bien esto evidencia es que el reino de Dios ha venido, como Jesús lo dijo al principio del ministerio de Él. Esto lejos de mostrar que Satanás echaba fuera a Satanás, más bien esto es evidencia de que el reino de Dios había venido. Es decir, si hay un poder que doblega a los demonios, es un poder mayor, es el poder de Dios. O sea, se estaba mostrando que por encima del poder del demonio, que algunos creían que era grande, sí, tiene mucho poder, pero es un poder limitado y no es más grande que el del Señor. Entonces eso evidenciaba que el reino de Dios había venido, el reino de Dios había venido con poder, ¿sí? Señor. Entonces, una vez desvirtuada esa inconsistencia, Jesús procede a mencionar que esto es evidencia de que Jesús es el Mesías y que el reino de Dios se ha acercado a ellos. Entonces, contrario a lo que ellos decían,
el argumento más sensato era el del pueblo. ¿Qué decía el pueblo? Según lo habíamos visto antes, ¿qué decía el pueblo? Señor Jesucristo echaba los demonios por Belcebú. No, el pueblo. Ah, el pueblo. Ese era el hijo de David. ¿Era el hijo de David? ¿Acaso es este? Sí, señor. Versículo 23. O sea, ellos relacionaron que relacionaron las obras que hacía con el hecho de que él fuese el Mesías, el hijo de David. Pero aquí los contrarios también tenían hijos que eran cristianos, prácticamente, que seguían a Cristo porque tenían poder de echar fuera demonios. Bueno, ellos, sí, ellos podrían, no cristianos como tal, pero sí expulsaban los demonios. Lo hacían bajo la autoridad de Dios, por el Espíritu, según lo que el Señor nos está diciendo acá. ¿Sí? Aunque no necesariamente tenían esa revelación completa del Señor Jesús en ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque en otra ocasión también, y ustedes por favor me corrigen si no es así, solo que en ese momento no tengo este pasaje, en algún momento los discípulos le dijeron a Jesús: mira que hay estas personas que expulsan, creo que expulsan demonios, recuerdo, no lo recuerdo, pero ya creo saber dónde está lo que les estoy, lo que les estoy compartiendo. Eso, si no estoy mal, a ver, Marcos 9:40. Voy a mirar si ese es el pasaje que corresponde a lo que les estoy diciendo. Marcos 9:40. Dijo que no se admiraran porque echaron los demonios. Ah, sí, porque sí. sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es en otra parte. Mire, respecto a la pregunta de don Humberto, entonces los que eran los hijos de ellos eran cristianos porque podían expulsar los demonios. Interesante argumento. Vamos a leer Marcos 9:38. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, esta persona cristiana, bueno, yo decía hace un momento, no necesariamente, seguramente escuchó de Jesús, y al expulsar demonios en el nombre de Jesús, pues podríamos decir, por otra parte, que sí era cristiano porque creía en Cristo y expulsaba demonios en el nombre de Jesús. ¿Por qué no andaba con los discípulos? Bueno, seguramente el Señor no lo había llamado, pero esta persona seguramente había escuchado del Evangelio. Entonces, había expulsado a otros, ha expulsado demonios en el nombre de Jesús. Respecto al pasaje que usted comenta, es diferente, no está en el contexto porque vinieron los discípulos luego de Jesús enviarlos: mire, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice: yo veía a Satanás caer como un rayo, pero no se alegren de que de estas cosas, sino de que sus nombres estén escritos en el libro, en los cielos, alégrense es de eso. Entonces, es el que tiene más relación, el que acabamos de mencionar. Bien, entonces vamos a seguir viendo la insensatez, bueno, de ellos al hablar estas cosas, pero por otra parte la congruencia de los milagros, de la expulsión de demonios que manifestaba, que venía un gobierno superior al de los demonios. ¿Cuál es? El reino de Dios, el reino de Dios. Entonces, el hecho de que los demonios hayan sido expulsados manifiesta que el reino de Dios ha venido y que el reino de Dios está por encima de la autoridad de los demonios. Repito, el hecho de que los demonios sean expulsados manifiestan que el reino de Dios ha venido y que el reino de Dios está por encima del poder demoníaco. Más bien, ¿sí? Versículo 29. Vamos a considerar ahora el versículo 29.
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Vamos a hablar entonces, ya hablamos de la astucia de Satanás, ¿cierto? Que tiene un grado de intelecto. Eso no lo discutimos. Tampoco podemos ignorar el poder de Satanás. ¿Satanás tiene poder? Sí, tiene poder. Limitado, pero tiene poder. E incluso ese poder está por encima de un ser humano no creyente, como lo vamos a ver a continuación. Es decir, desafiar a Satanás sin estar en comunión con Dios, sin tener el Espíritu de Dios, es un peligro. Por eso dése cuenta lo que ocurre cuando estas personas juegan la tabla Ouija, que por pura curiosidad juegan con esas cosas y terminan poseídos. Y no son cuentos, hasta las noticias salen ese tipo de noticias, que hay personas que terminan como en una histeria o poseídas y terminan realizando cosas extrañas, ¿cierto? Por estar jugando esas cosas. Entonces, con esto decimos que Satanás tiene poder. Sí, Satanás tiene poder. Tiene poder. Ahora, él usa personas en su momento, cuando ya no le son útiles, sencillamente las destruye. ¿Qué ejemplos tenemos en la historia? Yo en ese momento recuerdo dos. Hitler fue uno, sí señor, ese es uno de los dos que me acordaba. Mussolini también, Hitler, este hombre que tanto miedo dio, ¿cierto?, en Europa, y cómo gobernaba a las masas, ¿cierto? Las gentes eran cautivadas por este hombre, tenía una capacidad sobrenatural que prácticamente no era algo humano, creo yo, para persuadir y llevar a una nación a una guerra, pues como los llevó de esa manera, y a exterminar judíos y a llevarlos a creer que ellos eran una raza superior. O sea, eso tuvo que haber sido influencia del mismo Satanás. Pero ya al final de sus días, cuando perdía la guerra, sencillamente creo yo que Satanás entonces, al haberlo usado, pues ya en ese momento no era, sí, ya lo abandonó y sencillamente lo destruyó, se suicidó junto con los que estaba. Otro también que recuerdo, y precisamente el año que pasó, conmemoramos los 20 años del año más violento que hubo en Colombia, que fue el año 1989, ya lo habíamos citado el año pasado, o sea, el año pasado fue antier, ¿sí? Muchas cosas que sucedieron por cuenta del narcotráfico. El narcotráfico había llegado a un grado de poder tal que había infiltrado incluso al gobierno, las fuerzas armadas, sí, la ciudadanía en general. El narcotráfico llegó a tener mucho poder e influencia en nuestro país. Hoy en día, pues creo yo que lo tiene, pero es que en ese entonces había permeado las instituciones y fue el año más violento, dicen los analistas, los historiadores de Colombia en la historia reciente. Atentados como contra el magnicidio de Luis Carlos Galán, el asesinato de muchos periodistas, el ataque al Tiempo, por si fuera poco el ataque al DAS, al edificio del DAS, que precisamente este diciembre que pasó, se conmemoraban 20 años de ese atentado. Fueron cosas terribles, es decir, Pablo Escobar tuvo mucho poder para hacer el mal. Este hombre tenía el lujo, se dio el lujo, creo que de que le construyeran una cárcel, y cuando se quiso fugar, se fugó. Y era el mandamás, ¿cierto? Este ministro me cae mal, yo lo mato. Este general, yo lo mato, este candidato. Y tenía el narcotráfico arrollado al país. Este hombre tenía un poder impresionante, pero ¿cómo fueron sus últimos días? Escondido como un insecto, ¿cierto? Escondido allí, desesperado, y como ya definitivamente yo creo que Satanás en su momento lo usó para hacer tanto daño, pues ya no le servía más, lo destruyó. Entonces no podemos ignorar que Satanás sí da poder, pero no da puntada sin dedal. Es decir, el diablo no da gratis.
Eso es como ¿cómo diríamos? Los jíbaros, los que inducen a las personas a la drogadicción. Tome, le regalo esta dosis. Pero eso no le regalan a usted porque buena gente, no. Es para meterlo en ese mundo y una vez drogadicto, entonces lo arruinen y le cobren, mejor dicho, hasta la dosis que supuestamente era gratis. Entonces, así es. Ahora no nos vayamos tan lejos. Consideremos, por ejemplo, lo que ocurre con, lo que ocurre con las empresas de comunicaciones. Por ejemplo, la que yo estoy, pues no digo que sea mala. Llevo muchos años, muchos desde que tengo celular, tengo el mismo número, hace como 15 años tengo el mismo número y la misma empresa telefónica, porque me ha parecido buena a pesar de todo. Pero una de las estrategias, no solamente de esta empresa, sino de otras, es que a usted le regalan datos de navegación por 3 o 2 meses más. Mire, disfrute, le vamos a dar gratis estos 2 o 3 meses. ¿Por qué le regalan a usted durante 2 o 3 meses más datos de los que normalmente vienen con su plan? Para que lo acostumbren, o sea, lo acostumbran a esa cantidad y ya cuando se acaban los 3 meses se los quitan y le dicen, bueno, si quieres seguir disfrutando, súbase a este plan que vale más. Pero ¿qué hacen primero? Lo hacen consumir más datos de los que ahorita tiene. Es una estrategia. Yo cuando leía eso, pues yo no creo que es que ellos estén tan interesados en uno. No, es para poderlo inducir a usted a que consuma más. ¿Es malo? Bueno, estoy dando un ejemplo, un ejemplo pues, de algo que sucede en nuestra vida cotidiana, pero para mostrar, hablando y aplicando lo que estamos viendo, que el diablo no da puntada sin dedal, ¿sí? Entonces, Satanás tiene poder. Entonces, acabamos de ver cómo se describe a Satanás en el versículo 29. Pero ¿cómo se identifica a Satanás en el versículo 29? Como el hombre fuerte. ¿Qué significa cada cosa que se está mencionando acá? El hombre fuerte, ya dijimos que es Satanás. Comenta MacDonald. Dice, su casa, ¿a qué se refiere la casa del hombre fuerte? Es la esfera en la que tiene influencia. En este caso, ¿cuál es la esfera en la que tiene influencia? Sí, el mundo, pero en particular el pasaje que estamos viendo, ¿cuál sería la esfera? La persona, esa es su esfera, la persona que tenía cautivada, el endemoniado ciego y mudo. Y los bienes, ¿a qué hace referencia? MacDonald identifica los bienes como los demonios en esa casa haciendo daño, ¿cierto? Es una interpretación que hace MacDonald y me parece a mí sensata. Los bienes en este caso son los demonios, es decir, saquear sus bienes. Entonces el hombre fuerte es Satanás, sus bienes podría hacer referencia a los demonios y la casa hace referencia al lugar donde ejerce influencia, en particular aquí en la vida de una persona, pero también podríamos por extensión referirlo a un hogar o referirlo a un municipio o referirlo, ¿cierto?, a una nación. ¿Sí? Y al mundo en general, sí señor. ¿Está claro? Entonces, por consiguiente, como dice el comentario de la Biblia Recobro, cuando el Señor echaba fuera a los demonios, primero ataba a Satanás. Entonces, anteriormente, y como el diablo ya está, o sea, el diablo, Jesús tiene autoridad. Alguien citaba, un comentarista decía que algunos creen que Jesús va a tener autoridad sobre Satanás, pero en su segunda venida, no, ya tiene esa autoridad. Claro. Le arrebató el poder a través de su muerte y resurrección, le arrebató las llaves de la muerte, del Hades. Sí, el dominio del imperio de la muerte se lo arrebató. Entonces podemos ver acá en todas las liberaciones que el Señor Jesús tenía autoridad sobre Satanás. Señor. Por solo el ser de las tinieblas ya está perdido. Entonces, cuando el Señor echaba fuera a los demonios, ¿qué hacía primero? Entonces, ataba a Satanás, que es
O sea, si ata al cabecilla, de ahí para allá, Todo está. lo demás está dominado, anulado. Anteriormente habíamos hablado de la astucia de Satanás, pero en este versículo hacemos referencia al poder de Satanás, es decir, al hombre fuerte, como también vemos en otros pasajes de la Escritura. Ya habíamos visto, dice que respecto al hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2:9, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder, con señales y prodigios mentirosos. Ya Satanás sí ejerce poder, sí ejerce poder. Esas cosas que uno escucha, lo que hacen los brujos, por algo los criminales echan mano de esas cosas, de los brujos, ¿sí? Para poder tener como una seguridad adicional a la seguridad que suelen tener físicamente. Por eso a veces es difícil de capturarlos, por eso a veces es difícil porque ellos, además del poder, el poder que tienen con sus secuaces, físicamente hablando, sus círculos y sus anillos de seguridad, también cuentan con el poder de las tinieblas y por eso a veces es difícil capturarlos. De hecho teníamos un documental que hablaba de eso, Transformaciones se llamaba ese documental y contaba cómo en Uganda, creo que es Uganda, había un hombre, no, había como un guerrillero, un hombre que secuestraba, que dominaba y la policía muchas veces el ejército lo trata y no podía. Y después se dieron cuenta que este hombre tenía esa influencia por el poder por la brujería a la cual acudía. Y los cristianos se unieron, un grupo de cristianos se unieron y finalmente este hombre perdió influencia, huyó, o sea, él huyó, él escapó, pero perdió influencia en Uganda. Los guerrilleros, todos esos cabecillas, por eso. Un rezo especial, una contra, y eso les hace obra. Pero, de todos modos, a lo último, eso ya, como usted dice, ya Satanás en su momento los usó, ya simplemente los desecha y los destruye. Los destruye, ¿bien? Como si fuesen kamikazes. Los kamikazes, ¿se acuerdan? Los soldados japoneses que usaban sus aviones como prácticamente misiles y se estrellaban, ¿cierto? Se suicidaban estrellándose contra los acorazados y los barcos aliados. ¿Sí? Es decir, ellos en su momento son usados para causar daño, pero finalmente son destruidos. su espíritu se iba para el cielo. ¿Iba a decir o no? Él iba a preguntar. No, resulta que es que yo tenía un conocido. Resulta que se volvió ladrón y andaba en varios municipios y así como están diciendo, así le pasaba a él. Le daban y le daban tiros y no moría y toda la gente se preguntaba. Y la persona que vivía con él, la mujer que vivía con él, le decía, no, porque es que lo que pasa es que él tiene un rezo y él tiene su poder. Que no le... Y a la final no sé cómo harían, pero lo vinieron matando abajo en la región del Río Negro. Dese cuenta, esto me hace acordar esa canción famosa de Héctor Lavoe, Juanito Alimaña, que este hombre hacía y deshacía y nadie le decía nada porque un primo suyo estaba en la policía y porque todo el mundo le tenía miedo. O sea, un delincuente cuenta esa canción, no es que yo la escucho, la esté patrocinando, pero habla más o menos esta canción secular, ¿sí? Mundana, del poder y la influencia de algunas personas que parece que se salen con la suya. Bueno, Satanás puede revestir por un tiempo de poder a estas personas, pero finalmente podemos ver que el mismo Satanás se encarga de destruirlas, ¿no? Bueno, los discípulos en alguna ocasión no pudieron expulsar un demonio. Ellos expulsaban demonios, pero llegó un momento en que no pudieron expulsar a uno en particular. Eso lo vemos en Mateo 17, del 14 al 21. Señor, después de bajar del monte de la transfiguración, se halló que sus discípulos no habían podido expulsar un demonio de un muchacho, creo que era un lunático, y dice que este demonio lo maltrataba. Dice
ten misericordia de mi hijo, dice el versículo 15 del capítulo 17, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió a Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella misma hora. Viendo entonces los discípulos Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, este último pasaje dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. No aparece en la Nueva Versión Internacional porque la variante, parece que hay una variante donde no aparece específicamente esta. Pero sí, entonces nos muestra que hay grados de autoridad y grados de potestades, y en este caso esta potestad no era igual a la que de pronto se habían encontrado antes. Y este género dice no sale sino con oración y con ayuno. Entonces podemos ver que no podemos ignorar ni la astucia de Satanás ni el poder de Satanás. Y básicamente, como hablamos hoy, que Dios nos guarde el orgullo. ¿Cuándo somos orgullosos delante de Dios? Cuando no aceptamos su consejo, no admitimos razones y preferimos andar por nuestro camino y no el de Dios. Cuando una persona se cierra a la guía de Dios y a los argumentos que Dios da, es decir, a las pruebas contundentes que Dios nos da, entonces esta persona cae en insensatez, al igual que cayeron en insensatez aquellos fariseos que en un acto de desesperación trataron de atribuirle las obras que Jesús hacía a Belcebú, en su desesperación y en su orgullo. Es decir, habían rechazado deliberadamente las señales que Jesús hacía como el verdadero Mesías. Bien, entonces vamos a orar. Gracias te damos, Señor, te bendecimos por tu palabra, por instruirnos, Señor, aún respecto a que no podemos rechazar las señales que nos das, Señor, porque si nosotros frente a estas señales nos endurecemos y persistimos en pecar, entonces estaríamos resistiendo deliberadamente. Señor, voluntariamente estaríamos rechazando la evidencia del Señor. Guárdanos, Señor. Aún como acabamos de leer, guárdanos, Señor, de ser insensatos. Tu palabra dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. En este momento nos estás mostrando como insensatos, como personas a las cuales quieres sacar de insensatez. Nos muestras que Satanás tiene astucia y tiene poder, y frente a esto hemos de ser avisados. Es decir, escondernos bajo la sombra de tus alas, apelar a ti, acudir a ti, Señor, a tu autoridad, a la comunión contigo, Señor, para que de esta manera, como dice tu palabra, dice, someteos pues a Dios, y luego sí dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por eso que de esta manera nosotros podamos vivir, siervos tuyos, sujetos a ti, Señor, y de esta manera, Señor, dice que, Señor, echarás en breve a Satanás. Gracias te damos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones.